¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Una noche de integración donde nos integramos todos en esta posición familiar, en este proceso de muchas cosas bonitas e interesantes. Hoy estaremos hablando de un tema que al final del día nos damos cuenta que la ausencia de las personas que en un momento dado necesitamos en esta parte de nuestra vida nos puede generar muchísimo conflicto. Hablaremos de esta ausencia del padre, esta herida que nos va generando precisamente por no tener esta persona que necesitamos en nuestra vida. Es parte fundamental de este pilar en nuestro éxito, en nuestro desarrollo, y cuando realmente no tenemos a esa persona que necesitamos para ese gran empuje emocional, de éxito, de crecimiento, de credibilidad, del podernos sentirnos fuerte, con energía, con este proceso de un gran desarrollo en nuestras vidas, genera muchísimos conflictos. Pero al final también tenemos que darnos cuenta que tenemos que aprender a trabajar en ese proceso que debe de ser muy importante en tu vida. El darte cuenta de todas estas cosas que van pasando en el día al día, muchas de las ocasiones uno no está planeando en cómo lastimar a un hijo. Lo importante es saber cómo tienes que recibir toda esa información. Esas heridas nos generan tanto conflicto que no nos permitimos precisamente poder tener una credibilidad en nuestra persona. Cuando hablamos de esas heridas, son muchas cosas que se van despertando en situaciones complicadas y al mismo tiempo un tanto difíciles, porque te das cuenta que despiertas esas sensaciones de ese sentimiento en el enojo ante la poca presencia o esta posible ausencia de ese papá. Ese papá que te dejó en algún momento de tu vida emocionalmente, que ya no estuvo contigo, que no te permitió estar bien emocionalmente, porque no creyó en ti, porque no te dio precisamente esa oportunidad de sentir que él estaba contigo para fortalecerte emocionalmente. Aquel papá que se fue por los cigarros y jamás regresó. Aquel papá que se fue en un momento dado en una situación de una disputa, un enojo precisamente con la pareja y que sentiste ese abandono, que se fue y se hizo ausente en tu vida. Por lo que tú quieras, porque se peleaban, porque no hablaban, porque no estaban, porque simplemente de una u otra manera eran excusas o era la forma en cómo se podían lastimar los mismos papás, pero sin darse cuenta que tanto daño te estaban haciendo. Ese papá que se tuvo que ir al extranjero y que no volvió a regresar y que solamente tu forma de comunicarte con él era una llamada telefónica en forma periódica, en una forma de verlo en video, pero no sentir su abrazo, una forma de poder tener la confianza para comunicarte con él y poderle platicar, porque se va rompiendo. Las distancias van acabando precisamente con esta relación que es demasiado importante. Aquel padre que en algún momento no te quiso reconocer, no te pudo reconocer porque no se enteró que mamá estaba embarazada o que simplemente supo que ibas a nacer y tampoco quiso acercarse a tu vida, ese se convierte también en un padre ausente y te ha generado, muchísimo conflicto. Y todavía mucho más porque no solamente es esa parte, sino también en una posición de rechazo. Cuidado con todo ese tipo de situaciones que al final del día regresamos al mismo punto, no te permiten crecer como persona. Aquel padre que en su momento en la parte laboral se ha dedicado tanto y tanto a su trabajo que te ha sentido ese padre ausente porque no ha estado contigo en los momentos que lo necesitas, que lo quieres, que deseas, que para ti es importante estar en el partido, que vayan al cine, esta parte de comunicación, o quizás en la hora de la comida, y que te das cuenta que su trabajo lo ha absorbido demasiado y que no ha podido estar contigo. Ese padre que también se ha convertido ausente. Hay personas que han sufrido tanto esta ausencia que todo lo material quisieran cambiarlo por esos 5 minutos, ¿sí me explicó? Pero vamos a ver muchas cosas que al final del día te van a dar la oportunidad de cómo poder encontrar pequeñas soluciones a ese tipo de situaciones. Ese padre que también no estuvo contigo en los momentos más importantes de tu vida, en tu boda, en tu graduación, en las enfermedades, en muchas situaciones importantes para enseñarte a defenderte de los compañeros que te hacían burla, de los compañeros que te generaban ese conflicto en ese partido de fútbol, en esos momentos importantes de las cosas que estabas haciendo en tu vida, pues es obvio, te genera tanto conflicto que te das cuenta que no puedes crecer porque no puedes tomar decisiones, no te sientes seguro y van llevándote de la mano. Ese padre que al final del día tampoco estuvo contigo porque se excusaba o encontraba muchísimas cosas en su vida más importantes, y no estoy hablando nada más
del trabajo más importantes para él mismo, y eso se llaman los padres permisivos. Esto son los tipos de padres o los padres que de una u otra manera te reflejan esa ausencia. Ausencia que te dejan un gran vacío. Ese gran vacío donde no te permite crecer como persona, ese gran vacío que te va llenando de incertidumbre en esta parte de tu vida, ese vacío que no te deja avanzar porque entonces no tienes esa posición de credibilidad para contigo mismo, pero tampoco tienes esa validez ante una situación que te puede decir que estás teniendo la fortaleza emocional para poder continuar. Ese padre ausente que te ha dejado ese vacío y que no te permite crecer, no lo está haciendo con el afán de poderte lastimar, simplemente no se están dando cuenta realmente qué tanto está afectando hoy en día la relación precisamente para con los hijos. Y déjame decirte algo, siempre lo he comentado y en algunas otras pláticas hemos hecho hincapié de esta información. Recuerda que es muy importante que para tus hijos tengas la información que pueda ser correcta, porque estamos haciendo hoy en día hijos con pensamientos pobres y con emociones débiles. Discúlpame que lo tengan que decir de esa manera, pero ante este juego de poder conformar a los hijos en una burbuja, no les estamos dando la oportunidad de poder entablar una comunión con ellos mismos para saber que lo que están viviendo, haciendo, tenga una fortaleza emocional donde ellos puedan precisamente no declinar, sino todo lo contrario, subir, crecer, desarrollarse ante las posiciones importantes de la misma vida. Y eso te lleva a tomar decisiones, a decidir lo que tú estás queriendo, a ser firme precisamente en cada una de estas decisiones, tener bien claro lo que estás esperando, motivarte ante esta vida por todas las cosas que vienes haciendo y se convierten precisamente en esa forma emocionada de esta parte de tu vida. Pero como para ellos no estás presente y has sido ausente, esa posición no puede existir tan fácilmente para con ellos, porque vuelvo a lo mismo, hicimos una burbuja donde tratamos de hacer a los hijos entregándoles un mundo donde ellos se pudieran adaptar, pero no estamos haciendo hijos donde se puedan adaptar al mundo que están teniendo en sus manos, un mundo donde puede ser hostil, un mundo donde es difícil, un mundo donde hay muchos conflictos, un mundo donde cada vez la competencia es todavía mucho más grande, un mundo donde la discrepancia tanto de pensamiento como la forma de ver la vida, como esta parte de valores, con tantos contextos, subculturas y muchas formas de pensar y ver la vida, están generando un gran conflicto, porque es la forma del poder encontrar donde los chicos sienten que no están conformado este mundo para lo que ellos necesitan. Entonces están esperando que les aterrices ese mundo donde en un momento dado les han enseñado a los hijos que para estar presente para con ellos es haberles comprado el coche, tenerlos en ciertos clubs, proporcionarle todas las cuestiones materiales, decirles sí a todo lo que están queriendo, etcétera, etcétera. Y eso no es la parte más importante para ellos. Para ellos está esta posición donde quieren ver que tú estás dándote cuenta de lo que están haciendo. Esa fortaleza no es la parte donde estoy descalificando como padre las situaciones que están haciendo los hijos o hacerles saber que no sirven para ello o decirles que si estudian eso pues te vas a desilusionar porque no es lo que tú estabas esperando o que simplemente no se convierte su vida tan importante como todo lo que tú tienes. Por esa razón no has podido hacer un poquito a un lado todas las cosas que tú tienes como papá y no se las has podido aterrizar a los hijos y no les has aperturado una relación donde puede existir confianza, comunicación, una buena relación, inclinarte para poderlos conocer un poquito más a ellos, es poderlos escuchar, poder intercambiar esta parte de palabras, de ideas, de un formato de vida que tú mismo les puedas ayudar a que ellos puedan tener un contexto y una amplitud de todas las cosas que están empezando a vivir y tener, pero la verdad es que no lo estamos haciendo y esta parte nos genera mucho conflicto, porque ¿sabes cuándo te das cuenta? Cuando llega el chico a esta parte de la adolescencia, donde te empieza a reclamar, donde empiezas a tener muchos problemas, donde no te parecen las cosas que están sucediendo a su alrededor, donde lo quieres corregir, donde le quieres decir que está haciendo mal las cosas. ¿Sabes cuánto daño mal le estás haciendo? Increíblemente todavía mucho más, porque al final no le estás proporcionando las herramientas que él necesita, no le estás dando el gusto, no por el
que tengas que hacer algo para ellos, sino el gusto del poder intercambiar esta comunicación y esta relación para contigo. Eso genera todavía mucho más problemas, sí, definitivamente, porque estás dándote cuenta de que la consecuencia que estás teniendo del pasado a estos momentos es todavía mucho más grande. Nos preguntamos por qué los hijos están cayendo en drogas, nos preguntamos por qué los chicos están teniendo poco interés en las cosas que están haciendo, por qué los chicos están estudiando algo y al final del día lo dejan, por qué los chicos no están logrando alcanzar el objetivo que están queriendo, tienen la carrera ya en sus manos con un título y no están logrando avanzar en este proceso, porque les da miedo, porque no se sienten seguros, porque al final sienten que papá se ha convertido en una gran sombra para ellos, que es muy difícil llenar los zapatos o alcanzarlos al nivel que ellos están teniendo. Y no es un juego de competencia, pero siempre estás haciendo saber que tú y tú sigues siendo tú. Y que ellos quedan en la parte más baja. ¿Sí me explicó? Y no lo estás haciendo con la intención de lastimarlo, sino es la parte donde tu comunicación, más tu comportamiento y más tus actitudes, les dejas mucho a los chicos esta parte del no quererse comunicar. Si tú ves síntomas en tus hijos donde en un momento dado se aíslan, se enojan de todo, se molestan, se sienten caprichosos, rebeldes, necios, tercos, cuadrados, que de todo se enoja, son síntomas de ese padre ausente. ¿Y por qué? Porque al final del día están enojados con la vida. ¿Has escuchado esa frase de vidas existenciales o problemas existenciales? Bueno, déjame decirte que eso es lo que está pasando con ellos, porque no se están dando ellos mismos la oportunidad de darse cuenta que el llenarse de muchas cosas importantes en su vida es lo que ellos pueden transmitirte, y esa es la mejor forma del poderte decir: ¿qué crees, pa? Muchas gracias, gracias por permitirme, por estar, por ayudarme, por escucharme, por permitirme compartir en estos momentos con este café, en esta comida, en esta charla, en esta salida, el que tú me puedas escuchar. No es el pensar de cumplí con una comida, cumplí con el ir a verlos, cumplí en darles el dinero, cumplí con una manutención, cumplí ¿con qué? ¿Con qué estás cumpliendo? Pero lo que tiene mayor importancia en esta posición emocional, ¿lo estás cumpliendo? Ahí te lo dejo de tarea. Tú eres el primero que tienes que determinar realmente qué es lo que estás haciendo para poderle generar esta seguridad, esta confianza a ese hijo que en estos momentos te está necesitando. Y hablo de hijo en forma generalizada, hija, hijo. De todas formas debe de existir ese lazo de comunión, de relación. Son muy importantes ambas situaciones, porque también quiero aclararte el punto y por eso lo manejé hija, hijo. Una, si es hija, bueno, ¿qué crees? Que tu complejo de Electra es la parte más importante. Le hace sentir esta posición de importancia, de relación, de convivencia, del saber que de una u otra manera deben de estar en esta comunión de una buena relación. Paso número 2, con el hijo, es la parte de tu identidad. Pero si tú en esta posición de identidad como papá no estás dando el empuje que está necesitando el chico, donde pueda sentirse identificado contigo, de que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien porque tú vas por ese paso y me estás dando la oportunidad de alcanzar a ver mis proyectos, mis sueños, porque estás interesado en mi vida y entonces estás aplaudiendo. A veces nos preguntamos, ¿por qué yo como papá? Y te lo digo porque aquí lo escucho constantemente en consultorio, ¿por qué yo como papá, como hombre, no le estoy dando las herramientas que mi hijo está necesitando? Porque no has logrado acercarte y arreglar las cosas como tiene que ser. Face to face, hablando, sentándonos y aclarando muchas de las cosas que traemos. Esa parte de los malos entendidos. Las identidades tienen que quedarles bien claro qué es lo que está pasando. Y hablo de identidades porque es mamá e hija, papá e hijo. ¿Sí me explico? Esta parte de las identidades de todas las cosas que están pasando. ¿Y sabes por qué? Porque el pensamiento de un hombre y de una mujer son totalmente diferentes. Y tienen que ser totalmente diferentes porque son géneros diferentes. Que bien los hombres y las mujeres estamos cortados exactamente por la misma tijera y a la misma medida, es muy cierto. Y quiero decirte con esto que
los hombres piensan de cierta manera, son demasiado reflexivos, son demasiado racionales, son demasiado observadores en ese contexto. Pueden no tener todas las emociones que en un momento dado como mujeres a veces quisiéramos, ¿sí me explicó? Pero las mujeres llegan al proceso de ser demasiado emotivas, demasiado emocionales, un manojo de emociones donde de repente pueden detonar con mucha facilidad. Por eso es muy importante lograr tener este contexto del saber que en un momento dado los hombres y las mujeres llevan un proceso totalmente diferente al cómo ven esta parte de la vida. Pero si nosotros no les damos la oportunidad de cómo les queremos ayudar a que vean la vida, por eso siempre están chocando. Porque al final, bueno, las mujeres están esperando ser entendidas y comprendidas por papá. Y los hijos están esperando ser validados en muchísimas cosas para saber que estoy haciendo lo que tú estás esperando. Aguas, con mucho cuidado, quiero aclarar este punto. No quiero que sientas tú como mujer que no eres importante para papá, pero es un proceso que se llama el complejo de Edipo, el complejo de Electra. Entonces es muy importante saber cómo se van a relacionar. Es importante que nos demos cuenta que también las mujeres pensamos, reflexionamos, pero lo hacemos de otra manera. Primero empezamos con las emociones y luego metemos la parte racional. Y los hombres es al revés, meten primero la parte racional y luego la parte emocional. Todos vamos a tener emociones, todos sabemos pensar. Lo importante es saber qué es lo que interactuamos primero con nosotros mismos en esta parte emocional. Y tienes que tener el tacto precisamente cuando la gente me dice, ¿qué debo de hacer y cómo debo de hacerlo? Pues primero debes de hacerlo si eres hombre, entrar con esta parte del razonamiento, de la reflexión, de un trabajo de mucha madurez que tú como papá debes de tener para con tu hijo. ¿Quieres llegarle? Por ahí tienes que empezar. Con tu hija, ¿quieres empezar este proceso? Pues es primero la parte emocional. Ella no está esperando que seas demasiado reflexivo, porque si esta chica no está teniendo esta parte emocional, no se siente comprendida. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo? Empezando a poner barreras. Ellas son barreras y ellos empiezan a no encontrarle un sentido y un motivo realmente a la vida, ¿sí me explicó? Porque entonces no tiene un sentido a la vida, por eso te hacía mención, es la parte de una reflexión. Siempre decimos, quiero hijos de éxito, y de verdad estás haciendo hijos de éxito, de verdad estás logrando llegar a ellos en esta parte emocional, que como papá tengas esa convicción del querer tomar las riendas del camino, no de ellos, propias, porque lo que tú hagas son las que les vas a poder regalar a ellos. Lo que tú veas en esta posición de todos tus errores y que logres cambiar, modificar, porque tiene que ver no solamente la forma en cómo pero mejor dicho, la fórmula del querer encontrar en el cómo decirle las cosas, mejor dicho es pensar que es la forma emocional en el cómo les digo las cosas, porque al final si eres papá, ante esta posición y con el hijo, pues a veces vas a descalificarlos y vas a hacerlos sentir que no sirven, no funcionan lo que hacen, no es bueno lo que están haciendo y que tienen que volver a retroceder para que alcancen otra vez el camino, como que otra vez agarras fuerza, vuelo, ¡fum!, para poder salir. Y eso no les funciona a los chicos porque entonces lo único que estás esperando es de que sigan haciendo lo que tú quieres. Con las hijas, si ellas no se sienten realmente en una relación cómoda, segura, lo único que van a hacer es poner una barrera, ya no te van a volver a comentar ni hoy ni nunca. Por eso necesitas tener bien claro que como papá, qué es lo que vas a ir haciendo. Podemos pensar que todo el mundo puede rehuir a estos compromisos o el no querer estar presente. Yo he visto que hay padres que quieren sentirse muy comprometidos, pero mira, lo voy a decir de esta manera. A veces pueden estar los papás dentro del mismo hogar, pueden estar las 24 horas del día, pero pueden seguir siendo esos padres ausentes, porque no están en esta parte emocional. No solamente es el papá que fue por los cigarros y ya no regresó, es el papá que en un momento dado no tiene una comunicación, una relación, una convivencia. No es la parte donde en un momento dado tengamos que llevar en contexto esta forma bonita de buscar la mejor relación y comunicación y reeducación que debemos tener primero nosotros como pareja para podérselas aterrizar a ellos.
Entonces es un contexto donde al final del día se sigue dejando exclusivamente gran parte de la educación a las mamás para que los hijos aprendan a sobrellevar esta parte de su vida. Y por eso dicen, rehuyen a la responsabilidad, pero no los jalamos de muchas otras maneras. Rompemos precisamente nosotros como seres humanos la oportunidad de poder renovarnos, actualizarnos, buscar constantemente herramientas y técnicas para poder ser diferente. Miren, tengo un caso por ahí que llegó a mis manos. Ya saben que esto es riquísimo en esta parte de las terapias, porque al final del día te das cuenta de todo ello. Es increíble saber que hay personas o te encuentras con personas que pueden ser como pez en el agua dentro de su trabajo, dentro de la empresa. Te estoy hablando de una persona directivo, alto mando de una empresa donde manejaba más de 4,000 personas, ¿sí me explico? A nivel nacional. Tenía la oportunidad de generar, de organizar, de administrar, la facilidad de comunicarse, de dar indicaciones, de supervisar. ¿Te das cuenta de lo que puede hacer todo un director de empresa? Bueno, resulta que cuando llegaba a casa, desafortunadamente esta persona se sentía poco integrado, se sentía excluido todo el momento, había constantemente situaciones de reproches, de peleas, de enojos, ¿sí me explicó? Y esa posición después de esa pelea, ese enojo con la esposa, prefería mejor recluirse en su propia recámara y olvidarse de todo. Entonces se hacía ausente, aún así estando en casa, que logrando estar cerca de los hijos no podía tener esa comunicación por el mal estado anímico que ya tenían. Tenemos que darnos oportunidad que precisamente como esposos, como parejas, como compañeros, como padres de los hijos, estando fuera, juntos o no estando dentro de casa, casados, viviendo juntos, estando en esta posición de ser pareja, no estamos haciendo en una posición de contexto emocional, pero también de reeducación para con los hijos, perdemos absolutamente todo. No tenemos ni la atención, no tenemos ni el compromiso, no tenemos ni la forma del cómo poder ayudar a los hijos para enseñarles el camino que vamos a seguir como papás para ellos. Por eso siempre recae, lo voy a decir de esta manera, y yo sé que no van a dejar mentir porque todos se sienten de repente de esa forma, aquellos que se dan cuenta de esta situación. Todos de una u otra manera va a haber dentro de la relación uno que se sienta el culpable por todo lo que está pasando dentro de casa. O viceversa, te culpan por todo lo que está sucediendo en casa. Puede ser ella, puede ser él, puede ser mamá o puede ser papá. Por eso es muy importante que este contexto en poder tomar la responsabilidad y que los dos puedan agarrar las riendas del camino que les van a dar a los chicos va a ser muy importante, porque al final del día los dos están compartiendo esta posición de educación. A veces las mamás, no quiero dejar pasar este comentario, a veces las mamás sienten que conocen más a los hijos. Sé lo que quieren, les gustan, esperan, bla, 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 pero te quedaste en la parte donde el hijo a los 5 años, tú lo veías, sabías lo que hacía, pero crecen los hijos y no es cierto. Ya no conoces tampoco a tus hijos, porque empiezan a guardarte información, porque te enojas de todo o por todo, que no tienen la confianza para poder acercarse, decirte las cosas, porque saben que en cualquier momento te vas a enojar, que en cualquier momento te vas a desesperar, que en cualquier momento ya no te van a gustar las cosas. Y piensan los hijos que tienen que darte gusto. Y si no es a ti como mamá, es a ti como papá, pero siempre están esperando que de una u otra manera estén haciendo algo porque ustedes están pidiéndolo. Y no pueden vivir los chicos de esa manera. Por eso hace un momento les hacía mención, los hijos se convierten en tener pensamientos pobres y emociones débiles, porque entonces ya no saben qué hacer. O le dan gusto a mamá o le dan gusto a papá. Los ponen en una disyuntiva. Dos, cuando en esta posición de separación, de una mala relación dentro aún así de casa, y no estoy hablando de separación en divorcio, estoy hablando de separación dentro de la misma casa, como papás, donde constantemente están peleando, están en desacuerdo, o alguien de la pareja quiere llevar el control de la misma relación familiar, pues tiende también por afectar absolutamente todo eso, porque nos convertimos en ser padres permisivos. Cada quien está empezando a buscar el beneficio o la parte que puede
puede considerarse lo mejor para cada uno como integrantes. Y si a mí me conviene como papá trabajar más, estar allá afuera, no me necesitan, no me quieren, pues entonces me ausento. O viceversa, puede ser también la parte de la mamá. Tenemos que tener bien claro que puede ser la ausencia dentro de un proceso de mamá o un proceso de papá. Y los dos van a afectar de la misma manera. ¿Sí me explicó? Por eso cuando, con todo respeto, cuando uno de los padres fallece, el primero, el segundo también tienden por afectar muchísimo en la relación. Y puede ser con hijos pequeños o con hijos grandes, pero al final del día eso tiende por afectar porque ambos se vuelven en ausencia para con los hijos. Pero en estos momentos estamos tocando la importancia del por qué. Al final del día nos tenemos que dar cuenta realmente qué tanto está sucediendo emocionalmente para con los hijos y saber realmente también dónde les tenemos que ayudar. Por eso es importante aprender a conocerlos en todos los sentidos. La vida es como hoy por hoy, cada quien la está viendo y la está percibiendo, pero depende muchísimo cuál es esta parte emocional que realmente necesitamos aterrizar para con los hijos. Si tú le ayudas, vas a tener hijos de éxito. Si tú le ayudas, mamá, vas a tener hijos emocionalmente en equilibrio para que ellos puedan crecer. Deben de existir las dos posiciones, por eso ninguno de los dos padres pueden hacerse ausente, siempre lo van a requerir. Esta forma de hoy en día vivir es todavía mucho más complicada. Antes te hacías fuerte en la calle, cuando te caías, cuando corrías, cuando andabas solo en la calle, porque tenías que afrontar muchas cosas y enfrentar al mismo tiempo este contexto. Por eso es importante que es lo que les estamos regalando a los hijos. ¿Sí me explicó? Entonces, esto nos tiene que ayudar precisamente a darnos cuenta de que tenemos que revisar muchas cosas importantes en esta posición de nuestra relación. Si lo hacemos de esa forma, vamos a entablar siempre una buena relación y una buena comunicación con los hijos. Mantenernos ante ello, bueno, pues nos va a permitir precisamente darnos cuenta que de una u otra manera tenemos que encontrar muchas cosas importantes, al igual que con mamá, como con papá, saber que en un momento dado, bueno, pues no nos encontramos ante esta posición ahorita donde querramos de una u otra manera regalarles toda esta forma bonita de ser de la misma vida y les estamos generando mucho conflicto. Ante todo esto, yo sé y siempre estamos pensando en que debemos darle a los hijos siempre lo mejor, pero esta parte de lo mejor, ¿qué es para ti lo mejor? ¿Te lo has preguntado? ¿Qué es para ti lo que les tienes que dar? ¿Qué es para ti lo que ellos quieren y necesitan? ¿Qué es para ti lo que realmente está en tus manos para poderles ofrecer sin que les tengas que fallar? Porque una cosa es poderles proponer, poderles ofrecer, poderles prometer y ¿qué crees? Después no cumplir. Eso genera todavía mucho más conflicto para ellos porque entonces ya no estás dándole las cosas que ellos también están necesitando en este proceso de su propia vida, ¿sí me explicó? Entonces necesitamos realmente hacer cosas que les permitan crecer. Tenemos una pregunta más, a todos les hago saber, ayúdenos con sus preguntas, si tienes algo que comentar, si nos puedes también retroalimentar también con tus experiencias, muchas gracias porque eso nos ayuda a crecer, les ayuda a otras personas también, saber que no son los únicos o no somos los únicos, ¿sí? Y entonces eso nos da la oportunidad también de revisar. ¿Qué consejo darías para mejorar la relación de un papá que siempre fue ausente por trabajo y ahora trata de convivir con sus hijos? Pero estos ya no son tolerables, ya no son tolerables con él o prefieren mejor alejarse de él. Bueno, déjame decirte, mi queridísima Monchis, que algo que está pasando aquí no solamente es pensar qué debes de hacer para mejorar, para trabajar o para tenerle la tolerancia, porque después de ser un papá ausente por el trabajo, ahora que ya está, quiero pensar que ya se jubiló o tiene su propio negocio y puede estar más tiempo con ustedes ya no tienen la tolerancia con respecto a todo ello. Se llama resentimiento. Tienen un gran resentimiento porque fue ese papá ausente donde no estuvo en los eventos, en los bailables, en las firmas de boleta, en los paseos, sentías que no era
era importante para él tu vida, etcétera, etcétera. Los papás siempre nos vamos a justificar que cuando estamos trabajando y no podemos estar precisamente en todos esos eventos, es precisamente para poderles dar lo mejor económicamente, materialmente, en esta parte de tu escuela, etcétera, etcétera. Es muy importante poder escuchar, comprender y también tener una relación y una comunicación con tu papá en estos momentos. Hacerle saber el por qué te sientes así, el por qué lo rechazas y que te aclare realmente ese punto de partida. Es muy cierto, todos cuando estamos trabajando nos sentimos tan productivos y estamos haciendo tantas cosas. Dos, decimos por ahí hay vacas gordas en estos momentos y hay que aprovecharlas. Y tres, cuando hay muchas cosas pendientes económicamente por tener que cumplir y cubrir, bueno, pues alguien lo tiene que hacer. Y en esta posición, no es que esté defendiendo a los papás, aguas, a los hombres, no los defiendo, pero también es muy cierto que tenemos que aprender a reconocer cuando muchas de las acciones que existen dentro de nuestras vidas, muchas de las acciones, no es por querer lastimar a las demás personas, pero no estamos conscientes del daño a veces que estamos haciendo, pero tampoco lo trabajamos, ni lo reflexionamos, ni le buscamos una solución. Eso es lo que yo mencionaba hace rato. Podemos ahorita estar haciendo cosas o haber dejado de hacer cosas en el pasado porque eran niños y creíamos que no se daban cuenta y que ahorita que crece, toda esta posición de reflexión es solamente a través de enojos, molestias, fastidios, hay intolerancia y por eso estas ausencias afectaron todavía mucho más porque afectaron tu parte emocional. Tú vives una ausencia, no solamente por un padre que trabajaba mucho, sino si vives una ausencia emocional y esta ausencia emocional es la que te está generando todo este conflicto. Si no lo empiezas a trabajar y no cierras ese círculo, pues cada vez tu tolerancia va a ser peor con él, lo vas a querer tener fuera de tu vida, estarás conviviendo menos con él y el problema no solamente se queda ahí. Cuando se enferman o cuando fallecen, uno se siente con ese sentimiento de culpa porque no han arreglado precisamente las cosas. Por eso se dice que en vida, hermano, en vida. Todo esto que estamos haciendo es un trabajo de prevención, porque al final del día te das cuenta de que hay muchas otras cosas que te van generando molestia, incomodidad, van habiendo cada vez más cosas que te generan conflicto porque no se están recibiendo las cosas que se están esperando emocionalmente. Por eso es importante trabajarlo. Déjame decirte, yo sé que queremos a veces tomar las riendas de los hijos, pero tomar las riendas de los hijos ya es más difícil. Las riendas las tomaste cuando estaban pequeños. Hoy no es tomar las riendas, hoy es la relación que puedas generar en una posición totalmente diferente. Esa forma de el poder entender, cuando eres gerente, estás en la parte de ventas, tú sabes que una de las primeras cosas, porque también trabajamos en la parte de las ventas, una de las primeras cosas que estás buscando es saber cómo le puedes llegar precisamente a ese cliente. Y buscas en la parte emocional, buscas con la parte de la familia, buscas con la parte de sus sueños. Es exactamente lo mismo. Siempre he dicho que todas las familias son como una empresa. Nosotros nos convertimos en ser los directivos de esa empresa, pero va a ser muy importante cómo los hacemos llegar a ellos a este proceso para ir subiendo cada vez el nivel, desde empezar, desde ser tus colaboradores o empleados y luego van creciendo. Perdón, no es una forma despectiva, es una forma de alcanzar a ver un organigrama, que una familia es como una empresa y una empresa es como una familia, porque de ahí empieza todo este contexto. Todos tenemos que buscar y aprender a crecer dentro de este proceso que se llama familia, pero si no lo hacemos y si tú como jefe al momento de gritar, de enojarte, no reconocer que ni siquiera tus mismos colaboradores en la empresa están haciendo algo para que la empresa crezca, pues entonces no estás reconociéndoselo. Yo te pregunto, aterrízalo de la misma manera. ¿Qué tanto estás haciendo para darte cuenta que los hijos están haciendo cosas importantes también en la vida, que están ayudando a coparticipar y a colaborar para que la familia sea cada vez mejor? Si esa parte donde te quitan ese dolor de cabeza y no te sacan canas verdes porque no han caído en adicciones, porque no son personas conflictivas, porque siguen haciendo cosas importantes en su vida, es mejor dicho tú acercarte y alcanzar a ver qué es lo que ellos están en un momento dado empezando a visualizar de esta parte de la vida, porque entonces te vas a sentir interesado por lo que están haciendo tus hijos
hijos, desde aprender a escuchar su propia música, desde aprender a escuchar lo que ellos están haciendo. No todo el tiempo, de verdad, yo siempre lo digo porque tengo un jovencillo de 24 años que todavía está en la universidad, está terminándola y está en este proceso del poder disfrutar todas las cosas que hace, toda esta posición de su propio crecimiento, del gusto por lo que hace. Hay cosas como su propia música que me pueden generar un conflicto, pero cuando te enseñan en ese proceso de aprendizaje, pues es donde te permite aperturarte y darte cuenta de que también tienes que aprender a aceptar los cambios que pueden existir en tu vida, porque ya no es nada más de mantener las riendas con los hijos, sino permitir que los hijos tengan un contexto más amplio con todas las cosas que van haciendo, y entonces ellos se sienten también importantes. Si tú te sientes importante en la empresa porque eres el gerente, porque es el que da las indicaciones, ayúdales a que ellos se sientan importantes también dentro de tu proceso. Inclúyelos en tu vida. No tengas que hacer que ellos tengan que incluirte en su vida. Son contextos totalmente diferentes. Si haces eso, vas a hacer algo emocional e importante para ellos, pero permítete aprender a escuchar y permítete aprender a comunicarte. Recuerde, no hay fórmulas para decir las cosas, pero sí hay formas para decir las cosas, ¿sí me explicó? Y eso te va a dar precisamente la oportunidad de poder tener una mejor relación con ellos. Empieza a trabajar. Yo espero que toda esta información realmente nos permita aperturarnos en esta parte emocional y de crecimiento para poderles ayudar. Va a haber ocasiones, ahora me voy rápidamente con esta parte, cierro. ¿Cuántas veces hemos vivido, cuántas personas han vivido esta parte del padre ausente ante un divorcio? Esta parte ausente en el divorcio, cuando los padres no están, es todavía 3 veces el nivel mucho más alto de una relación donde el papá que no está presente ha dejado de vivir, de construir, de relacionarse, de comunicarse, de estar presente en muchos momentos tan importantes para con los hijos, que simplemente, ¿qué crees? Los hijos perdieron una motivación en la vida. Los hijos no encuentran ese caminito que quisieran nuevamente y empiezan a decirse, es que no sé lo que quiero, y empiezan a procrastinar y empiezan a olvidarse de las cosas y no le encuentran interés a las cosas. Empiezan una cosa y no quieren concluirla porque existe la parte de inseguridad, desconfianza, baja de amor propio, baja autoestima. No tienen bien claro cada uno de sus pensamientos estructurados para poder determinar o tomar la decisión. Yo sé que hay gente que dice, te lo prometo porque aquí en el consultorio lo escucho constantemente y ya hacen mención. Pero si en mi época, bueno, si eso me lo hacía mi padre, era para mí así como, yo no sé si lo agarraba como un motivante o era para demostrarle a mi padre que sí se podían hacer las cosas. Recuerda que hoy por hoy, las etapas de vida, las relaciones que podemos tener con los padres, esta forma de ser padres de una diferente generación, nos llevamos de una manera totalmente diferente porque las épocas son diferentes. No podemos educar de la misma manera que nos educaron a nosotros. Por eso es importante empezar a seleccionar la educación que nos dieron, y no porque haya sido mala, simplemente porque nos damos cuenta que ya no nos va a funcionar y que no necesitamos tener en estos momentos, en esta parte de nuestra propia vida. Por eso es importante aprender a trabajar y a desarrollar algo tan importante en la vida para podérselos regalar también a ellos y ellos nos lo puedan regalar. Si eso lo hago bien claro en cada una de las etapas, te prometo que cada una de estas etapas la vas a aprender a vivir riquísimo con ellos. Pero si ya pasó la etapa de la infancia y estás en la adolescencia, busca un acercamiento totalmente diferente. Yo siempre les digo, algo que todas las familias, sin importar en qué etapa se encuentran tus hijos, haz una noche de familia. Hoy en día, eso se ha olvidado. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste esa noche de familia? ¿Cuándo fue la última vez que platicas con tus hijos de muchas cosas? Sexo, política, las situaciones del país, lo que está pasando dentro de casa, de tus propias emociones, porque a veces queremos sentirnos que como papás, ¿qué crees? Ay, no pasa nada, cuando también están pasando muchas cosas. Ayúdalos a que se sientan ellos incluidos. Vuelva a lo mismo, si ellos los haces importantes en su vida, van a ser personas importantes. Y yo nada más concluyo con este comentario, donde de una u otra manera como padres, yo sé que quisiéramos ser padres perfectos, pero no hay padres perfectos, no hay hijos perfectos. La perfección
perfección no existe. Existimos seres humanos donde cometemos errores, donde nos equivocamos, pero lo más importante y lo más bonito es saber que necesitamos ayudar a sanar a aquellas personas que necesitan sanar emocionalmente. Y si para sanar es en esos momentos con esas personas, soy la persona indicada, la persona que tiene que estar ahí, regálale, mira, esos 5 minutos que pueden ser mucho más valiosos que todas las cosas que le puedas dar. Esos momentos emocionales que le puedas permitir a ese ser maravilloso que se llama hijo, dale la oportunidad de que no solamente se sienta que se está colgando en tu vida, sino que sienta que está tomado de las manos junto contigo para poder avanzar en el camino que se está abriendo. Eso va a depender muchísimo de nosotros. Si queremos tener hijos felices, hagamos y ayudemos a que sean hijos felices. No destruyamos lo más hermoso que nosotros trajimos a esta parte de la vida, porque entonces sí somos padres egoístas. Evitemos ser padres egoístas. Aprendamos a crecer junto con ellos. Yo te agradezco muchísimas, pero muchísimas gracias. Agradezco a todos que hayan estado aquí una vez más en esta noche en convivencia con todos como una gran familia. Gracias por estar aquí. Y recuerda que esta información no se quede aquí contigo. Compártela, dale un like a nuestra página y a todas las redes sociales donde aparecemos para que podamos llegar a más personas. Sabemos que podemos ayudar y eso es lo único bonito y lo que puedo dejar para ustedes, que el conocimiento siga fluyendo. Aprovechemos estas cosas bonitas que nos estamos regalando y gracias por haberme regalado tu noche. Que tengas bonita, bonita noche. Muchísimas gracias. Un súper abrazo. Buenas noches.